Hola, hola, soy el psicólogo Chris La psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Bueno, el día de hoy quisiera comentar una cita de un psicoanalista muy Ujú. famoso que es Juan David Ignacio que dice, en verdad, el deprimido está triste no solo porque ha perdido lo que tenía, sino porque ha perdido lo que era. O debería decir, porque ha perdido la ilusión que le daba la fuerza de ser lo que era. Pues bienvenido a todo nuestro público, a toda nuestra comunidad, nuestro cuarto episodio Sí, ya, cuarto. con un tema muy interesante que es, hablemos de la depresión. Efectivamente, este capítulo pues lo quisimos destinar para hablar de la depresión. Y bueno, vamos comenzando entonces, pues haciendo definición, hablando sobre el tema pues siempre lo que buscamos, ¿no? Informar, Ujú. acompañarlos ir clarificando, ¿no? Sobre un tema como muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental común que se caracteriza por una tristeza persistente y la pérdida de interés o placer en las actividades cotidianas, afectando el poder realizarlas durante al menos 2 semanas. Exactamente, Cris. De hecho, también, bueno, sería importante poderles compartir un poquito de dato en cuestión estadística. Precisamente también la OMS nos expresa que 280 millones de personas Ujú. sufren depresión en todo el mundo, Ok, ¿no? O sea, creo que es una cifra muy bastante. elevada. Pero bueno, haciendo un poquito más mención, solo en México nos habla que el 3.6 millones de adultos padecen este tipo de De trastorno. trastorno. Sí, efectivamente, creo que es un trastorno, como lo dice la OMS, muy común, ¿no? Y no por ser común no quiere decir que nos agrave. Yo creo que más bien de repente se ha normalizado mucho el pensar que estar deprimido es algo normal o que Exactamente, debería, Cris. sí, como que de alguna forma no se trata y los efectos, ¿no? A largo plazo pueden ser muy severos, como también incluso pues la ideación suicida que hablábamos ya en capítulos anteriores. Ajá, exactamente. De hecho, también quería compartirte que, bueno, buscando un poquito más de información también, en el 2024 nos expresa la Secretaría de Seguridad que la depresión infantil aumentó de 35 a 40% en menores de edad, la depresión, ¿no? Y también nos comparte que después de precisamente de la pandemia, estos casos Sí. aumentaron el 24% aquí en México. Entonces sí es muy alarmante. Sí, es muy alarmante y me parece que es un tema importante a poderlo como comentar, poder identificarlo, poder saber que pues en un proceso de psicoterapia Ujú. lo podemos tratar, pero bueno, buscamos que quizás en nuestra comunidad que nos sigue, que nos ve, puedan como apoyarse, ¿no? De este espacio para poder identificar si ustedes están teniendo quizás algún episodio depresivo, Ujú, algún ujú. trastorno depresivo o tienen a alguien a su alrededor, pues que esté pasando esta situación. Eh, y pues hablar un poquito de los factores, ¿no? O sea, si bien es algo muy común, estadísticamente, pues hay muchas personas que están padeciendo ahorita depresión. ¿Cuáles son los factores, ¿no? Que causan la depresión? Bueno, hay desde factores genéticos, hereditarios, si tú tuviste familia. El problema de repente es que no se diagnosticó esa familia, ¿no? Y que de repente la tía triste, ¿no? Y que nunca se normalizó y nunca se le trató y siempre quizás la tía triste o O incluso enojada, ¿no? enojada o sí, de mal humor, que también es una forma de expresar la parte de la depresión. Entonces, todos esos antecedentes nosotros buscamos aquí en Tu Escape, identificar con los pacientes desde factores genéticos, hereditarios, factores bioquímicos, Ujú. factores ambientales y claramente está pues los factores psicológicos. Exactamente. De hecho, también, bueno, me gustaría a mí como tocar el tema sobre, tú hablabas ahorita de los factores, esta parte química que genera en el cerebro, creo que también es muy interesante poder aprender un Ujú, poquito. ¿Por qué? Porque no podemos deslindar lo que es la cuestión emocional, mental, con esta parte química, física sí, o biológica, ¿no? Porque al final todo va como de la mano, relacionado, ¿no? Y ¿no? relacionado. Entonces, a mí me gustaría como explicarles un poquito de forma muy rápida qué pasa en nuestra química cerebral. Pues bueno, rapidísimo, identificamos las neuronas, ¿no? Que tenemos neuronas, obviamente estas neuronas tienen su trabajo muy importante
Dentro de las neuronas están los neurotransmisores. No sé si en algún momento lo han escuchado, que esos neurotransmisores más dirigidos a la cuestión emocional, mental, son la serotonina, la dopamina, las endorfinas y la oxitocina. Sí, efectivamente, que son sustancias que nuestro cerebro produce, que son las que de alguna forma nos mantienen en un estado de ánimo y que en depresión o en la depresión se ven alteradas y que esa alteración bioquímica influye mucho en el estado de ánimo de los pacientes y que en muchos casos, y nosotros tenemos que saber también, hay grados de depresión, leve, moderada o grave, dependiendo qué tan Ujú, persistente es, dependiendo exactamente. cuánto la está afectando al paciente. Y nosotros como psicólogos, independientemente del modelo, si es psicoanalítico, cognitivo-conductual o humanista gestal, trabajamos también el apoyo psiquiátrico. O sea, es muy importante, muchas veces es una depresión persistente, es decir, que ya ha durado mucho tiempo para poder ayudarnos con el tratamiento. Muchos de los tratamientos también son interdisciplinarios, psicológico y psiquiátrico. Hay que ayudar al paciente Ujú. a que regule estas sustancias de dopamina, de serotonina y de endorfinas, que muchas veces las personas que no padecen depresión tienen actividades cotidianas o su estilo de vida les da para producir esas sustancias o no tienen una predisposición genética que a nivel químico no las logran producir de forma adecuada, entonces por eso entran en estos estados de depresión. Entonces sí, la parte bioquímica como psicólogos es muy importante que la podamos tratar, si bien nosotros, importante, Ujú. no prescribimos fármacos, nuestra facultad, ¿no? Es más bien el tratamiento psicoterapéutico, pero sí siempre estar de la mano de un tratamiento psiquiátrico. Y finalmente también lo que se busca es poder estabilizar al paciente de forma neuroquímica, pero también estabilizar sus pensamientos, sus emociones y su conducta, pues para una pronta recuperación, ¿no? En ese sentido, pues me gustaría hablar entonces algo que hemos mencionado mucho en este espacio, que son las red flags psicológicas, ¿no? Nosotros como psicólogos le llamamos síntomas, ¿no? Los síntomas es la forma en que se manifiesta algún trastorno o algún padecimiento mental, pero pues en este espacio hemos hecho como red flags psicológicas para que ahí ustedes puedan identificar si están pasando por un cuadro depresivo Ujú. o alguien más lo está padeciendo. Entonces, hay varios síntomas que el principal es pérdida de energía o fatiga, que no es una flojera normal, que es una fatiga de todo el día, persistente, ¿no? Cambios en el apetito o peso, muchas veces o tengo mucho apetito, me doy atracones, o no tengo nada de hambre, subo y bajo de peso muy bruscamente. Padezco insomnio, que también creo que en este siglo XXI se ha normalizado mucho que la gente Totalmente. duerma 2, 3 de la mañana. El insomnio eh, no es una señal de que algo esté bien a nivel mental o a nivel físico. También hipersomnio. El hipersomnio es que somnolientos, todo el tiempo quieren dormir, todo el tiempo quieren dormir, no quieren despertarse. Eso también es un síntoma o una red flag. Disminución de la concentración, es decir, están pensando tanto en esta parte negativa, triste, melancólica, que les es difícil concentrarse. Hay mucho sentimiento de culpa, falta de autoestima, pérdida de esperanza al futuro, es decir, que son personas que siempre están como muy Ujú. impositivas, muy catastróficas, como con un pensamiento muy negativo hacia el futuro. Y obviamente, pues de los más ya severos, también hay pensamientos de muerte, incluso autolesiones, es decir, que pueden ellos estarse cortando o lastimándose. También es un síntoma o una red flag de que una persona pueda estar padeciendo depresión. Muy importante para ir aclarando este punto, que no debe rebasar las 2 semanas. Es decir, si una persona tiene estos síntomas o estas red flag y ya lleva más de 2 semanas, es donde nosotros ya podemos identificar que hay un trastorno. Si tú padeciste alguno de estas red flags, pero no se extendió a 2 semanas, 2 días, 3 días, máximo una semana, más bien tuviste un periodo depresivo, porque hay tipos de depresión, pero no es un trastorno como tal, ¿no? Pero fíjate, Cris, ahí mi pregunta también sería importante. De estos red flags, ¿cuántas tienen que haber de repente, no? Porque puede que haya una, ¿no? Que diga, ay, es que bueno, no me quiero levantar y ya persistió nada más esa 2 semanas. Sí, o sea, es muy importante quizás
Lo que es un trastorno es un conjunto de síntomas, es Ujú, decir, que ujú, un solo síntoma no me da como resultado un trastorno, ¿no? Sino es específicamente más de estos, más de 5 síntomas, ujú, ¿no? Que tengan en conjunto y que persistan durante el tiempo ujú. y que deterioren la vida del paciente. O sea, todo trastorno dentro de la psicología, dentro de la psiquiatría, afectan la vida de la persona, es decir, su familia, Sí, su su entorno. persona, su trabajo, la escuela, es decir, que estos síntomas tienen una alteración significativa en la vida de las personas. Entonces, si un solo síntoma no es manifestación de depresión, pero un conjunto que ya son como más de 5 síntomas, y la temporalidad ya nos tendría que ver como una red flag. Por eso es bien importante que cuando ustedes vayan identificando tal vez estas red flags, sí acudan con un especialista, ¿no? Sí, O con un profesional. ¿Por qué? Porque de repente, pues bueno, ya ahorita con toda esta inundación de información sí, en Internet, pues ya uno mismo se quiere hacer sus diagnósticos, claro, ¿no? Y entonces creo que aquí es bien importante ir con una persona que tiene el conocimiento, tiene pues toda esta experiencia que nos pueda apoyar en esos temas. Y creo que algo también muy importante es darle como seguimiento, ¿no? Y poder saber de qué manera nos vamos a enfrentar a esos temas. sí, exactamente, y que también pues evitar un poco el autodiagnóstico. O sea, sí creo que ahorita con ChatGPT incluso tenemos escalas, o los psiquiatras más que nada tienen escalas para Ujú, medir depresión, que es una serie de preguntas que tú vas calificando o autoevaluando. Pero muchas veces la subjetividad pues no se presta para tener una evaluación objetiva. Entonces sí es importante no autodiagnosticarse, siempre buscar a un experto, sea un psicólogo clínico, sea un psiquiatra. Igual, creo que también es importante ir con los expertos de la salud mental, porque también muchas veces otros médicos están ujú, prescribiendo también exactamente. medicamento para Médicos médicos generales. generales. Me ha tocado mucho mis pacientes gastroenterólogos, ¿no? Que de repente tienen problemas gástricos o Muy diagnostican una relacionado. colitis nerviosa y les dan ansiolíticos. Sí es importante que el especialista, ya sea un psiquiatra, más bien el psiquiatra es el que tendría que dar tratamiento y diagnóstico psiquiátrico, no se dejen como medicar como por otros expertos, y el psicólogo sí me parece que puede hacer un psicodiagnóstico, donde puede detectar este tipo de situaciones como es la depresión. Y fíjate que añadiendo un poquito a lo que compartes, creo que también algo muy, muy importante es que cada caso es diferente, Sí, también. ¿no? O sea, no ponemos que, sí hay cosas que son generales, pero creo que al final cada paciente es diferente, Caso por caso, lo ¿no? hemos dicho, Ujú, ¿no? Mucho el psicoanálisis trabaja esto, la subjetividad, la particularidad de cada caso, pero sí es importante en esa particularidad, hay síntomas que son muy ajá, generales que presentan las exactamente. personas, quizás hay otros que no lo son tanto, como decías tú, Aurora, la parte del enojo, ¿no? Juan David Nacio, que también les recomiendo, lo voy a poner en la descripción, este libro, que se llama La depresión es la pérdida de una ilusión. Lo pongo en la descripción para que lo puedan ustedes consultar. Habla mucho de en los adultos mayores este carácter cascarrabia, este carácter enojado, este carácter como de estar de mal humor, Ujú. muchas veces tiene que ver con depresión y que justamente no se diagnostica porque tal vez no tiene los síntomas típicos. También hay algo que se llama depresión atópica, es decir, no tiene estos síntomas, no tiene estas red flags, pero no quiere decir que no esté Ujú. padeciendo una depresión y que por eso es importante siempre acudir a un experto, ¿no? Eso me parece como muy importante, justamente también saber que hay tipos de depresión, ¿no? Que manuales diagnósticos han identificado en sus estadísticas. Y pues nada más como por mencionarlo, hay varios tipos, desde el trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, trastorno afectivo estacional, depresión posparto, y bueno, como que serían como las principales. Lo que sí quisiera destacar es que a partir de 2 semanas que tenemos estos síntomas, ya podemos identificar que puede haber un trastorno depresivo mayor. ¿Qué pasa con el trastorno depresivo persistente? Es que es una persona que ha vivido con estos síntomas más de 2 años de su vida. O sea, y que entonces ha hecho un estilo de vida y que incluso eso ha alterado su autopercepción, eso ha alterado la Lo percepción, normalizó, como decías, lo ¿no? normalizó, y creo que también tenemos una cultura de repente que normaliza y que romantiza mucho la depresión. En su momento hubo una saga que se llama Crepúsculo,
que Bella, Mm, quien las ujú. conozcan, pues es una mujer muy depresiva, ¿no? Triste, ¿no? Masoquista, y que como que en cierta literatura se ha romantizado estar en este estado como triste, desganado, con flojera, con pensamientos de muerte, y que eso es preocupante, porque justamente una persona, ¿cómo ha normalizado estos síntomas que inclusive los ha ido definiendo como que son rasgos de su personalidad? Y en ese caso nosotros como clínicos, pues es más complicado tratarlo, no quiere decir que no se pueda, porque ya está incrustado mucho en su personalidad y de alguna forma incluso hasta se autodefine desde la parte del trastorno depresivo. Y que eso es algo muy fuerte, pensar que ya tenemos personas que incluso, decía Nacio en este libro, ya tienen una personalidad o una neurosis depresiva, ¿no? Es decir, ya se autodefinen desde estar tristes, desde estar desesperanzados, desde estar fatigados, desde tener un pensamiento catastrófico, y que eso es algo que tenemos que trabajar, ¿no? Desde la parte psicológica, porque pues los efectos a largo plazo pues son muy severos. Así es, Cris. De hecho, bueno, creo que también es importante, pudiendo tomar y retomar lo que nos compartes tan importante, el hecho de que, pues, nos damos cuenta que no solamente es entonces hacer un diagnóstico ligero, sino es ver todo el contexto del paciente. Ahorita que hablabas de esta película, recordaba que incluso esta protagonista llegó a un lugar donde era muy nublado, Ajá, muy frío, ¿no? Y de repente, pues esta parte también nos hemos dado cuenta que por decir en lugares donde son muy oscuros, como por decir Rusia, Moscú, todo ese lado, son gente pues muy sí, depresiva, con el ¿no? trastorno afectivo estacional, ¿no? Ujú. Que es un trastorno que se da en estas fechas, incluso de otoño-invierno, por la falta de sol y que en muchos lugares, de hecho, por eso así de repente las personas han normalizado su forma de ser y que eso ya, también ustedes como en estas fechas, ustedes identifiquen también por problemáticas familiares, porque son reuniones, porque es como estar con la familia y muchas veces son familias pues con un sistema muy disfuncional, sí que Muy tenemos difícil, muy ¿no? difícil, muy complicado, muy negativo, y eso también los puede llegar O a muy deprimir conflictivo. o muy conflictivo, y que incluso lo habíamos visto en el capítulos anteriores en prevención del suicidio, es un factor que nos puede llevar al suicidio, pero ya hemos dicho que hay muchos factores que pueden llevar al suicidio, pero eso es un factor de riesgo muy fuerte, que las personas fin de año tienden a deprimirse por factores psicológicos, factores ambientales, socioeconómicos, falta de empleo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que el poder dar un diagnóstico de depresión, sí es importante todo este entorno, ¿no? Porque hablábamos también de una cuestión química del cerebro, Sí, lo que son los neurotransmisores. Les hablaba de la serotonina, dopamina, o sea, también esas están ahí importante, por eso, como decías, Cris, en algún momento nos ayudamos del psiquiatra, ¿no? Porque nos ayuda a que estos químicos hagan un buen funcionamiento, ¿no? Y a veces les digo, para que no hagamos haciendo cortocircuito, ¿no? exacto. Porque es la sinapsis que hace las neuronas, ¿no? Sí, Entonces, para no estar ahí haciendo cortocircuito, porque no están haciendo una función correcta. Y no es que sea algo tampoco malo, ¿sabes? Creo que al final es algo que tenemos que aprender a conocer de nuestro cuerpo, en conjunto con nuestras emociones, lo que está pasando socialmente. Estaba yo viendo en algún momento, bueno, me gustaría tocar un tema rapidísimo. Ahorita que está mucho de moda esto de la casa de los famosos, mm, o sea, a mí me llama mucho la atención a qué grado y a qué nivel de estrés lo someten. ujú. Y esto obviamente puede recaer en una depresión, ¿no? O sea, el encierro, todo lo que ellos pueden estarse imaginando y todo obviamente pues para captación de la gente, ¿no? Pero a mí me llama la atención este movimiento de cómo está el estrés, ¿no? Y que creo que es un factor, lo que Sí, es el estrés y la ansiedad, que obviamente conlleva también a que recaiga uno en estas red flags y lleguemos hasta un punto de la depresión, ¿no? claro, que bueno, nosotros como psicólogos o psiquiatras le llamamos la comorbilidad, es decir, que la depresión puede desatar otro tipo de alteraciones, otro tipo de trastornos, desde ansiedades, desde cuestiones psicosomáticas, una serie como de otros trastornos. Entonces, mucho hablas de la casa de los famosos, pero justo el encierro, ¿no? Que Ujú, también hubo ujú. por el COVID, eso nos llevó también a estados depresivos, era muy desesperanzador el futuro, muchos pensamos que eso no iba a cambiar, tuvimos familiares que fallecieron. Entonces, también irnos centrando un poco que la depresión es un factor de riesgo del sector salud
y que hay que tratar, que hay que identificar y está relacionado como cómo manejamos la pérdida, cómo manejamos la desilusión, cómo manejamos la desesperanza, ¿no? Muchas veces nos rebasa, no Ajá. lo logramos superar, elaborar, resignificar nuestra historia de vida. Falleció nuestro papá cuando éramos pequeños, tuvimos pérdidas importantes, no solo familiares, sino de un hogar, estuve como en muchos cambios de escuela, entonces son duelos muchas veces también ya patológicos que no se lograron resolver y es una pérdida que nos lleva a estar deprimidos y que entonces en terapia lo que buscamos es resignificar, elaborar y también ayudar al paciente a que pueda crear una relación consigo mismo desde otro lugar, no desde una felicidad irreal, pero sí desde un respeto hacia sí mismo, desde un autoconocimiento, desde una autoestima positiva, y no desde esto que Nacio habla como el narcisismo negativo o autoestima, yo le llamo autoestima negativa, que es que pareciera que tiene que hacerse sentir mal o verse desde una perspectiva negativa, porque es la forma en la que se presenta al mundo y que puede encontrar otra forma de presentarse al mundo, de otra forma de relacionarse, que no sea solo el aspecto negativo. Entonces, todos padecemos pérdidas, todos hemos estado tristes, pero sí es importante automonitorearnos cuánto tiempo llevamos con Ujú, esa ujú. tristeza y que no exceda y se vuelva insoportable, porque entonces ahí es donde entra la posibilidad de tener un trastorno depresivo, Y ¿no? fíjate, ahí yo creo que también será bueno el darnos cuenta que cuando hablamos de pérdidas, hablamos de cambio. Y Ujú. creo que el ser humano, en general, desde que está el ser humano aquí, hemos estado viviendo en cambios, cambio, 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 cambio. ¿Qué es un cambio? Perder eso que estaba antes. Lo que sea una persona en cuestión física, un objeto, un trabajo, a un padre, ya no soy ahora soltera, ahora Sí, soy casada, ¿no? Yo tenía una paciente que recuerdo muchísimo que ella estudiaba su carrera y cuando termina su carrera entra en depresión porque perdió ya sí. ese espacio, ¿no? Entonces, por eso les decía que es caso por caso y es bien importante darnos cuenta que dentro de lo que es el trabajo ya para saber qué hacer dentro de psicoterapia, es también que el paciente poco a poco vaya encontrando en sí mismo sus propias herramientas, ¿no? Y que también desde esta parte, de acuerdo a su edad, vaya dándose cuenta qué herramientas sí puede construir para enfrentar estas pérdidas Esas y pérdidas. estos cambios, ¿no? Sí, totalmente, Aurora. La pérdida es inherente a la vida humana, ¿no? Y entonces todo crecimiento conlleva pérdida. Entonces queremos también concientizar que tanto niños, adolescentes y adultos mayores pueden padecer depresión porque estamos en una constante pérdida. Pero como hemos dicho aquí mucho en tu escape, sin pérdida no hay ganancia. Y también en la pérdida hay que ver qué ganamos, ¿no? Qué obtenemos, qué aprendizajes tenemos de una forma un poco más positiva o más neutral, tal vez sin siquiera hacer un juicio de valor. Entonces, sí es importante el cómo afrontamos la pérdida, que no nos lleve a un estado depresivo. También les recomendamos ver la película Intensamente, la uno, que habla mucho de poder sentirnos tristes, darnos tiempo también para expresar esa tristeza y que lo que buscamos mucho acá es formas más sanas de gestionar su Ujú, tristeza, ujú. su odio consigo mismo, su desilusión, su pérdida, para que la puedan elaborar y no los lleve como a esos estados depresivos. Fíjate, ahorita que dices eso, a mí me gusta manejarlo como que en la vida nunca es un gano-gano. Siempre va a ser un pierdo algo, pero gano algo. Y entonces ahí es donde hay que saber renunciar Exacto, y saber también perder, ¿no? exacto. Porque en esa pérdida hay un crecimiento enorme, ¿no? Totalmente. Entonces yo sé que es un tema como muy amplio, Muy amplio, demasiado, pero Cris. que pues lo que buscamos es esta concientización, que ustedes identifiquen si están pasando por esto. Vamos a dejar también, está la línea de la vida, que la pueden acudir Ujú, con un ujú. profesional, estamos nosotros aquí también para escucharlos. eh, y Y perdón, Cris, y recuerden que sí es importante buscar ayuda y todo, pero también está esta apertura de también poder hacer orientaciones psicológicas, ¿no? Porque no nada más, de repente es nada más voy al psicólogo y voy a ir y tengo que tomar una terapia larga, pero también podemos buscar orientación, saber de qué manera a lo mejor informarme bien sí, con el psicólogo directamente y creo que es algo que también nos puede ayudar a estar tranquilos, ¿no? Porque creo que al final la vida pues es un equilibrio claro. entre esta parte difícil, pero que también nos hace crecer, ¿no? Exacto, de altibajos emocionales que debemos poder lidiar con ellos, pues de una forma también librar estas pérdidas con cierto grado de esperanza.
¿no? Que nos motive, que nos mueva hacia poder superar retos de la vida futura. Entonces eso es importante orientarnos, informarnos y la prevención. Siempre también buscamos este espacio para que ustedes puedan prevenir y que no dejen pasar una tristeza muy profunda que los lleve a un deterioro, que los lleve a una disfuncionalidad de su Ujú, vida ujú. y que lo dejen pasar, lo dejen pasar, lo dejen pasar, porque justamente entre más tiempo lo dejen pasar, se vuelve más complicado Y poder más tratarlo, patológico, más ¿no? patológico y te afecta de Ujú. formas en muchas esferas de tu vida. No estás solo, es muy tratable. Entonces, bueno, quisiéramos cerrar con unas palabras. Claro que sí, unas palabras de un psicoanalista llamado Nacio, que creo que es muy interesante lo que nos comparte, y dice, mi larga experiencia de terapeuta me lleva a decirles sin vacilar, sí, la depresión se cura. Muy bien, entonces, esto es todo. Yo soy el psicólogo Chris La psicóloga Auro, y esto fue tu Tu escape. Escape.